Buenos días, mi nombre es Paulette Delgado, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga, curso el tercer semestre paralelo A, de la asignatura Manejo y Conservación del Suelo. El tema del que les voy a hablar hoy es sobre la degradación del suelo, erosión hídrica. Como objetivo tenemos explicar la definición del proceso, tipos y factores de la erosión hídrica mediante una diapositiva explicativa para su contextualización en el aula online. Como primer tema tenemos la definición de erosión hídrica, que como podemos observar en la diapositiva, erosión hídrica es un proceso continuo que consiste en la separación de las partículas y agregados de la masa del suelo, su transporte y sedimentación siendo el agente activo del agua. La pérdida del suelo por la erosión hídrica generalmente también se expresa en lo que es unidad de peso, por unidad de área y tiempo o en unidad de longitud, que sería espesor del suelo perdido. También es propiciada principalmente por lo que es la precipitación natural, pero también la irrigación, lo que serían las gotas de lluvia al caer sobre los terrenos de vegetación. Eso de aquí desprende el suelo no protegido y lo arrastra junto con el agua de escorrentía, siendo depositados los sedimentos de las tierras bajas donde las corrientes se debilitan poco a poco. Como segundo tema tenemos el proceso de erosión hídrica, que este proceso es conocido hace más de 50 años. Dentro de estos 50 años se propuso una división del proceso de erosión hídrica en tres fases básicas, que es separación, transporte y sedimentación. También la cual se mantiene vigente, siendo la misma de fundamental importancia al tratarse del estudio de este importante fenómeno, del cual es la degradación del suelo. Como podemos observar aquí en la diapositiva, tenemos un claro ejemplo de lo que es desprendimiento o ya sea separación, que es cuando la lluvia cae al suelo. Transporte es cuando la lluvia cae al suelo y comienza a escorrerse, es decir, comienza a moverse. Sedimentación es cuando ya haya cumplido su primera fase del transporte, se junta con charcos que ya han habido de anteriores lluvias. Esto se le llama lo que es la fase de sedimentación. También tenemos los tipos de erosión hídrica, que esto de aquí se ha avanzado en lo que es el efecto causado por el agua sobre el suelo, que lo que también es la progresiva concentración de escurrimiento superficial. Como primer tipo de la erosión hídrica tenemos lo que es la erosión laminal, que esta de aquí es la pérdida de la capa delgada más o menos uniforme del suelo, que serían las partículas liberadas por la salpicadura en un terreno inclinado, como podemos observar en la primera imagen. Lo que es erosión de surcos, este sería un canal pequeño en la superficie del suelo creado por lo que es la erosión en el que se concentra el flujo del agua. Es decir, también son lo suficientemente pequeños para que se puedan arar, pero también se pueden degradar y convertirse en lo que son cárcavas. El siguiente tipo de erosión de erosión hídrica, perdón, es la erosión en cárcavas, que es como lo podemos observar en la tercera imagen, que este de aquí son los socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a causa de lo que son las avenidas de agua de lluvia. Y como último, la erosión por socavación de cauce, que es la remoción de materiales del lecho de un cauce debido a la acción erosiva del flujo del agua que es alrededor de una estructura hidráulica. Estos materiales se socavan en diferentes formas, siendo ya también suelos granulares, sueltos, también se erosionan rápidamente, mientras que los suelos arcillosos son los más resistentes a la erosión. También tenemos lo que son los factores que afectan a la erosión hídrica, que de aquí ha sido en base a lo que causa lo que es fundamental de la erosión hídrica del suelo, es que la lluvia actúa sobre el suelo. Es decir, que plantea a que el estudio de la erosión del suelo puede ser dividido de acuerdo a cómo está afectada por diferentes tipos de lluvia y cómo varía bajo diferentes condiciones del suelo.
También la magnitud de la erosión dependerá entonces de la combinación del poder de la lluvia para poder así causar lo que es la erosión y la habilidad del suelo para contrarrestar la acción de la lluvia. Uno de los principales factores es el clima, que el clima, dado que el agua es el agente activo del proceso de erosión, es la precipitación, el componente climático de gran importancia al respecto. Sin embargo, a esto, la temperatura y la energía solar y el viento también pueden y también cumplen funciones que deberían ser de gran importancia. También tenemos lo que es la precipitación, que se destaca el doble papel que lo que es de la precipitación en el proceso de la erosión, como agente activo en la fase de separación de agregados como fuente de suministro de agua para el flujo de escorrentía. Seguido de eso tenemos también lo que es el suelo, que es la gran influencia del perfil del suelo que es en el proceso de la erosión hídrica. Esta de aquí está determinada por la disponibilidad de la materia para que dicho proceso ocurra y por la generación del flujo superficial. También tenemos lo que es topografía. Esta topografía es uno de los factores de gran importancia en lo que es la erosión del suelo por el agua. En las tierras planas, la denudación de los suelos causadas por este proceso de degradación es generalmente inapreciable, siendo más bien el depósito de sedimentos del problema real. Y como último factor que afecta la erosión hídrica es el uso y manejo de la tierra. Es decir, que esta cantidad de pérdida del suelo por la erosión hídrica que puede ocurrir bajo unas condiciones dadas o no se debe a las condiciones del suelo y de la tierra en general, sino también del uso y del manejo que se pueda tener dentro de este suelo. Como por ejemplo, un suelo puede perder ya sea la erosión de cientos de toneladas por hectárea bajo cultivos de ciclo corto, sembrados en hileras en dirección de la pendiente, mientras que el mismo suelo, bajo un pastizal bien manejado y de un buen uso, solo tendría pérdidas de algunos kilogramos por hectárea al año. Y es así como puedo concluir con esta presentación sobre el tema de degradación del suelo, erosión hídrica. Espero que les haya servido de mucho este tema y muchas gracias.